Esto es The Talk, una propuesta de La Hora Tica para tener conversaciones profundas sobre temas que nos importan. Somos un medio de periodismo independiente que sobrevive únicamente gracias al financiamiento que ustedes mismos dan. Pueden hacerlo a través de www.patreon.com/La Hora Tica o a través de Simpe Móvil 8607-6470. Hoy conversamos con Natalia Díaz Quintana. Ella fue diputada de la República, vicepresidenta mientras fue diputada en su último año en la Asamblea Legislativa, ministra de la Presidencia en esta administración y hoy es candidata a la presidencia de la República. Doña Natalia, buenas noches. Muchas gracias por recibirnos acá en la casa de campaña de Unidos Podemos. Es un placer tenerla en La Hora Tica. Muchas gracias, David. El placer es mío. Nos costó esta invitación. Nos costó bastante, sí, como sí, 2 sí. Por dicha ya lo logramos y un placer de nuevo estar aquí compartiendo con ustedes, con quienes nos escuchan. Muchas gracias. He de admitir que me resentí un poco en un momento cuando nos cancelaron la segunda vez la entrevista. La primera fue un tema de administrativo, digamos, Así como de es. gestión, entre que yo también ahí asumo un poco mea culpa, pero la segunda sí me resentí un poco y tiré un tweet ahí diciendo que... Me di cuenta, que pero no nos había ya dado quedó una todo entrevista. arreglado, en el olvido, no hay problema. Pero ya quedó todo arreglado y también le tiré a don Juan Carlos Hidalgo que no nos Así ha dado es. entrevista también. Doña Natalia, empecemos hablando sobre su más reciente trabajo en la función pública, que es el más destacado de los últimos años, claramente, y es el Ministerio de la Presidencia. ¿Cuál era su intención al aceptar ese trabajo de ministra de la Presidencia, que no es un cargo sencillo? Así es, ayudar al país, David. Esa fue la coyuntura. No era el mundo ideal, eran 2 candidatos que se enfrentaron en una segunda ronda. El presidente me pidió ayuda, yo decidí dársela, porque sé que además de un tema de tener un partido donde uno participe, el que funde, todo eso, en el momento de tomar decisiones críticas, es donde uno tiene que dar el paso hacia adelante y aunque no es todo lo que uno quisiera en un escenario como ese, es lo que había. Y él me dijo, ayúdeme, quiero que me colabore con ese equipo de transición, quiero que me ayude con lo que es la formación del gobierno en su momento, en circunstancias bien complicadas, muy difícil en temas salariales, de encontrar la mejor gente, que eso lo enfrentan todos los gobiernos, lo van a enfrentar de aquí en adelante. Cada día la gente evita meterse en política. Hay gente buenísima en el país que puede estar en un gabinete, pero la gente cuesta que se involucre, que es parte de los retos que tenemos, y por eso decidí participar en esta administración, para ayudar y poner mi granito de arena ya en lo que es la función pública, en el hacer, en lo que es el Poder Ejecutivo, que es muy diferente a cómo funciona un Congreso o cómo funciona la Asamblea Legislativa, y por eso decidí colaborar. Ahora, cuando hablamos de ayudar al país, uno tiene que estar hablando de proyectos específicos, no proyectos de ley, pero proyectos específicos, es decir, ayudar al país en la economía, la caja, transporte público, la inseguridad, qué sé yo, ayudar al país en... Y cuando yo me siento a ver a la Natalia Díaz política ya de hace varios años, siempre desde la posición de el liberalismo. Fue diputada con el movimiento libertario. Yo me pregunto, y es una pregunta que le hago, ¿qué de esa ideología liberal que usted profesa, que usted defiende, encontró en Rodrigo Chávez? Porque yo no encuentro el match. A ver, primero es difícil de poner ese escenario porque uno cuando quiere impulsar esas ideas que usted tiene es cuando usted puede ser presidente y poder tomar el mando uno directamente, cosa que en el caso del ministerio no funciona así. Uh-huh. La gente cree que por ser ministro y sobre todo de presidencia se tiene la potestad de presidir detrás del presidente, como de ser esa figura que le dice qué hacer, y al final por ley o por reglamento es un rol muy distinto, es un rol de apoyo al presidente en muchas áreas, las que él defina, las que él tenga como prioridades en la administración. Yo sí, cuando hablé con él, le hablé de un tema crítico que para mí era indispensable. Cuando yo me senté y le dije, yo le ayudo, pero no ponga más impuestos, don Rodrigo. Si usted me dice a mí que usted va a crear más instituciones, que va a crear más cargas para el país, que va a generar más burocracia, no cuente conmigo porque yo no puedo. De ahí en adelante yo puedo trabajar con lo que usted me ponga, siempre que obviamente ya mis principios no estén comprometidos, pero yo no puedo presidir desde un ministerio de la presidencia. Yo puedo ser un soporte para él,
puedo coordinarle temas de Asamblea Legislativa. Y uno ve temas que el presidente define como sus prioridades. Que la gente dice, es que usted estuvo ahí, que no es lo mismo. Los ministros, al fin y al cabo, son una especie de asesor, digamos, senior, en la cartera en específica, y no tiene quizás el peso que el presidente, que la gente cree que uno tiene por estar en un ministerio como el de la presidencia. Entonces ahí, obviamente, esos son los temas que yo hablé con él. Me interesa mucho el tema de emprendimiento, de empleos, de quitar trabas, pero como ministra de la presidencia eso no estuvo en mi resorte. Hay instituciones que son autónomas, que tienen que seguir sus procedimientos. Hay ministerios que ven esas carteras, donde uno no puede meterse al ministro y decirle, haga esto al presidente, me parece que usted debería hacer esto. Esas son cosas propiamente de quien eligió para esa cartera en específico. A ver, sí, pero la ministra de la presidencia, en este caso usted, tiene cierto poder. Uh-huh. Es decir, sí tiene cierto poder. No es cualquier persona. De acuerdo. No, es decir, si yo trato de poner algún tipo de jerarquía, la ministra de la presidencia tiene más palanca, por ejemplo, que el ministro de Deporte o el ministro incluso de Economía. Por allá que Hacienda no, ¿verdad? Pero el MAC, el Incopesca, todas estas instituciones, la ministra de la presidencia sí tiene algún tipo de depende del presidente que esté. Bueno, ok. Depende del presidente que esté. Pero eso lo que a mí me dice es que el presidente asume el mando. Sí, claro. Que es lo que hemos visto. Así ¿verdad? es. Él asume el mando en muchos temas, en la coordinación de temas, en la coordinación con los ministros. Al punto que hoy no tiene ministro de la presidencia. Que hoy está sin el ministro. Uh-huh. Veámoslo así. Pero el ministro de la presidencia asume el rol que el presidente tiene en su momento. Y en mi caso era hacer que las cosas pasaran con la Asamblea Legislativa. ¿Con la Asamblea Legislativa? Con la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles cosas? Bueno, empezando por una situación muy difícil que fue tomar ese rol después de una segunda ronda donde todo el mundo estaba bastante quitado con el presidente. Me refiero a diputados. Era muy reciente lo que había ocurrido. La pérdida, obviamente, de don José María Figueres, el resentimiento a lo interno de las fracciones. Ese manejo fue bien complejo, pero logramos cosas muy importantes para el país. Eurobonos, unánime, prácticamente. Cuando la fracción es de 10 diputados, que terminó siendo 8. Entonces, sacar una votación de esa, yo le cuento que es lo más difícil que hay. En una asamblea tan dividida, porque ahorita estamos en un escenario muy diferente. Si llega un ministro a la presidencia nuevo, es un escenario muy distinto al que se va a encontrar ahorita que el que se encontró cuando había la Miras segunda ronda. Yo más bien creo que hoy la asamblea está más dividida que hace 3 años. Pues no. Porque el presidente llega... A ver, o sea, se va a generar más conflicto porque vienen las elecciones, pero el ambiente que había cuando yo ingresé era un ambiente bastante hostil. Entonces, ahí, ¿el reto cuál es? Conversar con todos. Yo nunca escogí con quién hablaba y con quién no. Yo hablaba con todos. Tuviera diferencias con el presidente o no, yo me sentaba con todas las fracciones. Y eso es parte de lo importante de presidir un país también. Tener esa experiencia. Yo necesito entender, a ver, porque desde mi perspectiva, y podemos pensar diferente, si hay algo que ha caracterizado a este poder ejecutivo, es que no sabe negociar dentro de la Asamblea Legislativa. Cuando yo estuve, logramos cosas, se lo aseguro. Bastantes. Dirás que yo no estoy tan seguro. Vieras que sí, porque es que el escenario era muy complejo. Yo le puedo ceder eurobonos. Y aún así, jornada no ha salido. Salió, se votó. Pero la sala se la trajo. Eso no es problema de la asamblea, lo sacamos. Que la sala se haya traído el proyecto. Pero jornada sí, está bien. Se votó en primer debate. Está bien, pero... Se fue a la sala y además, perdón, pero el argumento que sacaron de una asamblea de hace 4 años, que era una asamblea anterior a la que había, ya eso es un tema de criterio, yo no lo comparto. Pero que logramos los 38 para la vía abreviada o la vía rápida y que se votó, se votó. Sí se votó. No fue ley, pero es diferente. Pero el hecho de llegar a esa votación costó 25 años. Le voy a dar eso. Yo estoy ahí un poco, pero le voy a dar eso. Eurobonos tuvo mucho que ver el FA. Por supuesto, y con el FA yo siempre hablaba. O sea, porque el FA le puso una condición al presidente lo de los escáneres. Que no pudo... O sea, y me parece excelente. Que lo prensaron. Vea, el FA, el PLP tuvo que ver ahí. Hay que decir las cosas como son. Cuando eso se dio, estaba en la Comisión de Asuntos Económicos, ahí se logró una negociación interesante porque había, ¿verdad?,
2 fracciones o 3 que se metieron de lleno y logramos esos acuerdos y el presidente también se metió. Hasta en Casa Presidencial hubo reuniones para ver este tema. Entonces sí se pueden lograr cosas, pero llega un momento de frustración y le digo dónde fue que ya reventó esto con los proyectos de seguridad. Uh-huh. Porque por más de que el fiscal general de aquel entonces, director del OIJ, yo me senté en esa mesa, tratamos de lograr una agenda, se redactan los textos, o sea, los redactan los técnicos. Esos textos no los redacté yo ni los redactó el presidente, sino gente que es experta en la materia, que dijo, aquí me duele a mí y si no me dan esto, yo no puedo trabajar. Y ahí se votan todos menos el más relevante. Entonces, qué difícil, porque la visión que hay en materia de seguridad de Sala Tercera dice, cualquier proyecto que venga a afectar a delincuentes porque se asume que es una prisión preventiva automática, entonces automáticamente el proyecto es inconstitucional, hay que archivarlo. Y con esa mentalidad nos vamos a quedar así permanentemente. Y esas son cosas que llegan a frustrar. Que yo le diga, estoy de acuerdo, no, con todo lo que está pasando yo no estoy de acuerdo. Uh-huh. Pero creo que eso es la gota que derramó el vaso, porque ahí es donde empieza el problema, donde se hacen mesas y mesas y mesas y no sale nada. Al final terminan saliendo algunos textos, ¿verdad? Otros están pendientes. Extradición lo trabajamos, por ejemplo, que ya ahora con el discurso del presidente se pudo avanzar. Pero como le digo, cuesta. Pero hemos logrado, por ejemplo, Carretera San Carlos, la humedad de La Culebra se sacó por la voluntad de los diputados de Zona Norte también. O sea, cuando se quiere, se puede. Si usted me dice a mí, ¿depende de la Asamblea? No, tampoco creo que todo dependa del Congreso. Yo creo que el presidente puede hacer mucho más también. Pero necesita sentarse con todos los poderes. Yo creo en eso. Yo puedo tener diferencias con el Poder Judicial y puedo decir lo que está mal, lo que a mí no me parece. Pero de ahí a no sentarme, eso sí me parece que no es correcto. ¿Por qué? Porque yo no puedo solucionar el problema como presidente si no siento al Poder Judicial y le digo, ¿dónde le está doliendo a usted? ¿Cuáles son los problemas que tienen los jueces aquí? O lo siento en una mesa de trabajo interinstitucional permanente. ¿Usted cree que eso es un fallo de este presidente? Yo creo que sí. Yo creo que es que hay que sentarlos. Es que independientemente de que yo no me lleve o que lo vea mal o que la gente esté desilusionada, porque es la verdad, no está respondiendo a las necesidades de la gente. Y creo que todo el mundo lo sabe. Pero de ahí a simplemente decir, hagan lo que quieran y yo sigo aquí, a mí sí me parece que es desperdiciar el último año, David, para serle honesta. Porque queda mucho tiempo. Usted hablaba ahora de que había algunos valores o principios, no sé si puso esa palabra, yo odio esa combinación de principios y valores, pero usted lo mencionó y usted dijo, yo le marqué algunos valores de los que yo no paso al presidente, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos? Porque vea, es que le voy a ser sincero, sí. A mí me cuesta mucho entender cómo una persona acepta trabajar con este presidente. Así se lo digo. Sí, yo le puedo entender. O sea, pero no, vea, le voy a hacer también... Voy. Sí. Y mucho más en una figura de tanta relevancia como el Ministerio de la Presidencia. Entonces, eso es lo que yo estoy tratando de descifrar con estas preguntas que no sé si lo estoy logrando. Sí. O sea, ¿cómo? Porque la forma en que él era se conoce desde campaña. Es decir, sus formas, sus irrespetos, sus malacrianzas, su chabacanería, sus insultos. Es decir, Pilar y él se paran en campaña y dicen vamos a provocar la destrucción de la nación, de Teletica, su ataque a la prensa. Todo eso se conoce desde campaña. Entonces, lo que yo estoy tratando de entender es cómo una figura como usted le acepta a una figura como él trabajar en el gobierno. Tenía que hacerlo por ayudar al país en un mundo que no es ideal. ¿Por qué? Porque es que si no es quedarse en la casa viendo cómo pasan las cosas. Y yo sí le digo que yo no estoy dispuesta a eso. Pero es que está ayudando a una persona que está provocando más bien el debacle del país. No necesariamente. Vean, el Rodrigo Chávez que yo conozco tiene muchas cosas muy buenas. Que ahora está en unas circunstancias electorales diferentes que yo no me meto. Y que él, a raíz de lo que está pasando, que le digo que hay una frustración enorme porque las cosas no salen, y lo entiendo perfectamente, esté cambiando, sea otra persona, vea, yo no hubiera podido aguantar 2 años y 2 meses si es lo que la gente cree que es. Es imposible. Si él es lo que la gente cree que es. Sí, porque no, pero es que a mí nunca me respetó. Está bien. Yo no le puedo decir a usted, digamos, si alguien llega y me respeta a mí, me grita,
no valora mi trabajo, yo no duro un mes ahí, David. Eso lo puedo entender y lo puedo respetar. Créame pero... que yo, por quedarme en un cargo, yo toda mi vida he trabajado en el sector privado. Yo no necesito vivir de la política. Bendito Dios, tengo mi profesión y he trabajado desde muy jovencita en el sector privado, entonces yo no necesito eso. Yo lo que quiero es ayudar y poder contribuir a que más gente se forme para que asuma puestos de liderazgo. Eso es lo que yo quiero para el país. Un proyecto a 30 años. Y yo no voy a estar eternamente como candidata a la presidencia, no. Yo lo que quiero es forjar un proyecto que permita que gente se forme desde muy joven y pueda presidir el país en unos 20 o 30 años. Eso es lo que yo ando buscando. ¿Y cómo hacerlo? Si a mí me dan la posibilidad de ayudar y yo la rechazo, entonces ¿en qué estoy? No, es que no lo puedo ver como un tema partidario. ¿Usted cree que a mí no me costó aceptar eso? Por partidario supuesto no que es. sí. Partidario yo no lo veo partidario. Y tampoco de él, porque yo ni lo conocía, David. Para mí fue una decisión dificilísima. Pero usted sabe lo que es decirle a alguien, venga y me ayuda, y usted decir que no. Yo no me lo perdonaba. Yo sí. No, yo no puedo. Yo no puedo. Yo sí, no si el pude. que me está pidiendo ayuda es él. Sí, pero es que si es no una, es una persona... y es que si una, no gana, si no es está que, el otro. ¿Cuál es la...? No, pero es que está bien, pero yo no lo hago. Claro, pero es que usted no está en la política como yo. Y si mi vocación es servir, yo tenía que hacer esto, David. Yo ahí no estoy de acuerdo. Sí, yo lo entiendo perfectamente, pero en mi situación y con las circunstancias del país, yo prefiero ayudar, porque después cómo se queja usted si usted no le ofrecen, es como que yo le diga, que no le gusta, le digo, David, venga y trabaja conmigo, usted me dice que no, y entonces después cómo se queja. Es que hay ciertas líneas que uno no cruza, doña Yo Natalia. sé, no, pero es que ¿cuál no crucé? Yo hice mi trabajo hasta donde yo pude de la mejor forma y sí contribuí con estos proyectos de ley que le estoy contando. Entonces, mi trabajo que no es el mundo ideal, que no es lo que yo hubiera hecho de presidente, es que yo no era presidente. Sí. Cuando yo sea presidente, yo tomaré mis decisiones. Sí. Y veré quiénes vienen conmigo y quiénes no, pero ante esa situación yo preferí dar ese paso que arrepentirme el resto de mi vida de que no hice algo para ayudar. Última pregunta de esta sección y paso a la Natalia candidata. Usted, en un debate de Telenoticias, durante un debate de Canal 7, en donde estaba Rodrigo Chávez, usted pone el siguiente tuit. No se puede minimizar ni considerar un chiste las conversaciones incómodas hacia las mujeres con temas sexuales de parte de un candidato a la presidencia. Yo estaba viendo el debate, yo estaba siguiendo Twitter. Ese tuit usted lo pone cuando se le cuestiona a Rodrigo Chávez su, en ese entonces ya conocido, caso de acoso sexual en el Banco Mundial. Y él sale del Banco Mundial por ese caso de acoso sexual, aunque él quiera decir que él salió antes, lo que sea. ¿Por qué aceptó usted trabajar con un acosador sexual? No lo veo así. Eso lo hice en el contexto de una pregunta muy puntual que se hizo, que ni me acuerdo cuál era. Tendría que volver a ver el debate para contestarle, porque era una pregunta que alguien le hizo en un debate a él y yo puse el tweet, ni siquiera lo he borrado, porque yo afronto, digamos, las cosas que yo publico. Yo no soy de decir, esto lo puse ahí, ya me hice la loca, ¿verdad? Porque no va por ahí. Pero no recuerdo el contexto en el que lo puse. Lo que sí le digo es que yo no soy quien para juzgar qué pasó ahí. De mí pueden decir muchas cosas. Y al final solo usted y la persona saben qué fue lo que ocurrió. ¿Cómo sabemos si eso que pasó o no pasó? No lo sé. Yo en la vida personal de las personas no me meto. El día que leí la adhesión al presidente, salió aquello en el diario Extra de un diario que tenía el presidente con algunas mujeres que la habían notado y entonces decían que eran unas que estaban con él o no. Vea, yo lo que le dije a él ese día es, yo vengo a trabajar con mi agenda y las cosas que para mí no son negociables y con lo que usted me permita a mí hacer con usted. Si a mí me preguntan de los temas de él, el que tiene que contestar eso es él. ¿Quién soy yo para hablar de si pasó o no algo con alguna de las mujeres o no? ¿Me comprende? O sea, es que todo el mundo tiene esa vida personal y yo no puedo meterme ahí a juzgar. Al final esto es un asunto que tiene que ver con la capacidad profesional suya, con que el escenario eran 2 y yo preferí ayudarle a él que a don José María. Es que no habían 3 o 4, eran 2. Y en ese escenario yo dije, no me encanta la opción, me hubiera gustado ser yo. Pero por algo no fui, agradezco que no haya sido así porque tuve la experiencia necesaria para poder dar ese paso hacia adelante. Y al final yo lo que me pregunto es, bueno, sí, prefiero ayudar, que no todo me gusta, que no estoy de acuerdo con todo, probablemente no vaya a estar de acuerdo con todo lo de este gobierno, para serle honesta. Pero pregúntele a cualquier ministro de esta administración, no todo el mundo está de acuerdo con todo lo que está pasando. Pero hay cosas en donde usted se mete y hay un jefe
Y ese jefe requiere de una disciplina estratégica. Y así va a pasar conmigo y el gabinete que yo tenga y de ahí en adelante. Entonces es un tema complejo en donde yo trato de evitarme los temas personales. Siempre hay gente que dice una cosa, la otra. Me tiene sin cuidado porque yo no tengo por qué meterme en esos detalles. Y eso fue lo que dije. Al asumir eso, dije, no, que él responda por sus actos. Yo voy a lo que voy, a apoyarlo a él en lo que él me pidió como su tarea específica y me enfoqué en eso. Bien. Hablemos de Natalia candidata. Usted va porque va, ¿cierto? Así es. Y va con Unidos Podemos. Sí. Precandidata soy hasta el momento. Precandidata. Hasta que no me nominen en la Asamblea Nacional. Una cosita rápida, nada más. ¿Cómo elige Unidos Podemos? Asamblea Nacional del partido, no hay convención. No hay convención. No es una votación de asambleístas cerrada. Nacionales. Así es, de la Asamblea Nacional del partido. ¿Y alguien más ha levantado la mano? Que yo sepa, no. Okay. Pero es un proceso que hay que seguir formal. Todo bien, pero yo creo que Pero va. digamos, pongámosle aquí, Yo sí, creo que ya. va. Está bien. Así es. Vamos a usar el término formal, precandidata presidencial de Unidos Podemos, pronta a ser candidata. Voy a salir de esto de una vez. Hubo rumores de que usted iba con el partido del chavismo, sea cual sea, o sea, que usted iba a ser la que figura. No sabemos ni cuál es, pero bueno. No. No. Unidos Podemos lo fundé hace 6 años. Fui candidata a la presidencia hace 3 años. Voy a continuar con ese proyecto y es en Unidos Podemos. Ok. Sus 3 principales propuestas de lo que usted ve más prioritario en el seguridad, país. Seguridad y seguridad. Ok, pero ahí es una, vamos con otras 2. Pero hablemos es que sin eso no hay nada más. Está bien, hablemos de seguridad. ¿Cuáles son esas propuestas de seguridad para poder mejorar el tema? Yo me quiero enfocar en lo que todavía hay margen de actuar sin necesidad de ir a votar una ley en los primeros 100 días. Porque yo no puedo depender de que yo saque 38 diputados, cosa que nadie va a sacar. ¿Verdad? Ni el chavismo. No. No lo van a sacar. Es que les voy a decir, es que numéricamente es imposible. Sí, es imposible. O sea, no hay cómo. ¿Por qué? Porque el último gobierno que fue bipartidista, que sacó más, fue el de Luis Alberto Monge. Y sacó 33. En el bipartidismo. En el bipartidismo. Sí, no, eso no va a pasar. Entonces yo no puedo depender, y por eso explico esto, de que todo se resuelve con el Congreso, porque yo más bien buscaría qué ley derogo. Ok. ¿Cómo quito las que hay y me enfoco en esto? Ahora. ¿Qué sí hacer entonces para mejorar la seguridad? En materia de seguridad, trabajar con las municipalidades de lleno. Aprovechar la policía municipal. Hacer convenios para temas relacionados con indigencia y cuarterías, donde hay personas ilegales, donde hay personas que están, bueno, obviamente en crimen organizado vinculadas muchas, trata de personas, prostitución, y eso yo lo puedo hacer sin ley, a través de convenios con la municipalidad. Usted puede revisar el estatus migratorio de esas personas y si están irregulares las puede deportar. Igual que la parte de la indigencia, y eso se puede hacer sin necesidad de la ley. Hay que aplicar bien la ley de migración y extranjería. Estoy a favor de que Costa Rica sea un país generoso y solidario. Yo soy así. Si viene gente de afuera, extranjera, y quiere aportar al país y quiere sacarlo adelante, como todo el sector agrícola, que vienen nicaragüenses a coger café, o de Panamá, porque ahorita los nicaragüenses no han podido venir, a situaciones en Nicaragua que han venido pasando, afecta la mano de obra aquí en el país. Entonces se necesita. Y si quieren venir más a aportar a la economía, perfecto. Pero si esa persona tiene antecedentes en otro país, ¿por qué tiene que ingresar? Tiene que haber un control biométrico en las fronteras. Y una mano dura para decir, si usted tiene eso, usted no ingresa, porque vea lo que pasa ahorita, David, con la ley de migración y extranjería. Si esa persona llega aquí, mata a otra persona, comete un delito o hace algo, la ley lo que dice es que usted tiene que cumplir la sentencia en Costa Rica. Y después de cumplir esa sentencia lo deporto, pero imagínense lo que es eso. Llenando las cárceles, que ya el hacinamiento está como en el 30%, 17,000 reos o privados de libertad tenemos hoy. Entonces, lo importante es enfocarse en esas medidas que le hablo, que son administrativas y que la ley lo permite. Policías, siguiente paso. Fuerza pública digna. Yo creo que sí. Muchos candidatos han dicho policías, más policías y listo. No es que eso no se necesite. Probablemente necesitemos 10,000 policías si empezamos a hacer números. Pero hoy los policías no tienen las condiciones para trabajar, como si la tienen otros países. Si usted se va a Colombia, para poner un ejemplo, usted ve que los policías tienen varias carreras y después son policías. Hay una formación que dignifica la labor de ellos y son personas casi que las más preparadas del país.
Allá tienen ejército, aquí no. Obviamente es un tema también a valorar. Pero usted puede empezar a formar a la gente y que cuando esa gente llegue a un punto alto de su carrera, de ahí salga. Porque aquí lo que pasa es que llegan y lo nombran director, por ejemplo, en un puesto político y después vuelve a ser un policía raso en cualquier lugar. Eso no puede pasar. La gente tiene que tener incentivos. Profesionalizar un poco la policía. Exactamente. Eso se puede hacer sin ley. Y buscaría cómo darles incentivos que sean no salariales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, usted va y habla con el sector privado, supermercados, educación privada, y hace convenios y dicen, para los policías y sus hijos, si usted va a estos supermercados con el que el gobierno tiene convenio, les hacen un descuento. Educación privada, descuento. Pero eso ese descuento... Lo financia el sector privado. Buena suerte con eso. No, ¿y por qué no? Porque usted cree que el sector privado simplemente va a dejar de recibir esa plata es que porque sí. El sector privado tiene problemas de responsabilidad social, que tienen sus estrategias de sostenibilidad. Y una tiene que ser la seguridad, le aseguro que es uno de los temas, porque sin seguridad no hay empresa. Ok. Yo que trabajo en el sector privado se lo digo. Okay. Créame que si usted no da valor a su comunidad y no cuida la empresa, ¿de qué le sirve usted estar sí en ve a el Walmart país? aplicando un 15% de descuento a los policías. ¿Por qué no lo valoramos? Lo peor que me pueden decir es que no. Pero no tengo que sacar fondos públicos que no tengo, porque ¿de dónde va a sacar la plata? Entonces yo firmo un convenio y busco eso. Igual con las escuelas en el sector privado. Hay que intentarlo. Porque yo no tengo fondos para destinar. El presupuesto lo tengo súper amarrado. Entonces, si yo no tengo eso, tengo que buscar alternativas y no le puedo pagar más porque es por ley y no tengo la plata. Entonces, ¿cómo los motivo? Pero es que eso lo hacen en otros países, no es nada nuevo. Plan de vivienda, que ese sí es un tema de fondos públicos, pero igual, alianzas público-privados, uno puede buscar recursos. Vea, cuando usted tiene un proyecto bien diseñado, la plata le va a aparecer. Si usted tiene un proyecto bien establecido y diseñado y lo vende bien y logramos un plan, ¿cuántas empresas no tienen esos programas a nivel nacional, por ejemplo? Solo váyase a las transnacionales, son millones de dólares al año los que destinan en esos programas. Porque no nos podemos sentar a ver qué podemos hacer en conjunto. Y uno podría empezar a ver, por ejemplo, ¿qué pasa hoy en las comunidades? Los policías viven en las comunidades donde están, obviamente, asaltando. Entonces, usted no se va a meter con ese delincuente porque la familia suya vive ahí. ¿En qué cabeza van a ir a defender a la gente ahí si la familia está ahí expuesta? Hay que sacarlos de esos lugares y hacer un plan que vivan separados y cuidados por el Estado con la seguridad que se merecen. Porque si eso no pasa, nadie va a hacer nada. Tiene que ser un plan de control territorial, un plan de soberanía, de proteger y recuperar la soberanía del país. Y eso es sin ley, lo que le estoy diciendo, todo. Es gestión. Y por eso yo creo que sí hay margen. Y las municipalidades tienen recursos para eso y el gobierno también. ¿Qué pasa en muchos casos? Por temas políticos, porque pasa muchísimo, lamentablemente, yo lo viví. Si usted quiere ir a trabajar con una municipalidad, a veces dice, no, como es del gobierno, nosotros no trabajamos ahí. Y si esa visión sigue, es muy difícil poder avanzar. Pero yo sé que hay municipalidades que sí quieren. Y hay duplicidad de programas, duplicidad de recursos. ¿Por qué yo me voy a meter en un programa? Por ejemplo, la oficina del adulto mayor, si la municipalidad tiene y además está el CONAPAM, ¿por qué no trabajamos unidos? Si yo tengo unos recursos aquí, ¿por qué no los puedo hacer en un convenio y trabajar? Entonces, ese tipo de cosas hay que ir haciéndolas. La cárcel, para mí, sí, perfecto, pero con un propósito. No es encerrar a la gente como una bodega humana. Yo no creo en eso. Yo creo en reinsertar a la gente en la sociedad, pero tienen que pagar el daño que han causado. Y yo no quiero violación de derechos humanos, nadie está pidiendo eso. Estamos pidiendo que la gente trabaje. Es más, es salud para ellos trabajar inclusive. Porque ellos no pueden estar ahí sin hacer nada. Siendo sujetos de los mismos delincuentes que están en las calles. Entonces, al final, ¿qué buscamos? Que tenga un propósito. Y ese propósito tiene que ser trabajar. Y que la gente salga de ahí con un propósito de vida diferente y que paguen por lo que han hecho. Eso es lo que yo creo que deberíamos hacer. Y revisar lo que haya que revisar. David, ve, aquí la gente dice, es que no se puede porque está esto. Pues vamos a hacer que se pueda. Tenemos que lograr eso. Y si hay que ir a la asamblea a hacer lo que tengan que hacer, se va a hacer. Pero lo que yo no quiero es que la gente piense que si la asamblea no me da 38, entonces yo no puedo trabajar ni nada. Quiero meterme un poquito más profundo en dos de los temas que acaba de mencionar. El primero es el tema de los migrantes. Yo le voy a decir la verdad.
A mí sus mensajes me han parecido un poco chocantes Sí. con el tema de migrantes. Lo sacaremos del país inmediatamente, dice usted en uno de los videos. Se nos están colando criminales de la peor calaña, dice usted en otra de las publicaciones que ha hecho. ¿Usted podría darme datos concretos en donde se relacione que el problema de la inseguridad es a causa de las personas migrantes? Vea los femicidios. ¿Quiénes las han matado? La mayoría extranjeros. Ahí está el mejor ejemplo. En un reportaje especial de un medio de comunicación que ya le voy a mencionar, se llama Nicas vive en el año más violento de Costa Rica entre balaceras y expendios de droga. Lo publicó a finales del noviembre de 2023, entonces son datos de noviembre de 2023, el equipo de Nicas Migrantes. Uh-huh. Y ellos solicitaron y analizaron estadísticas y datos de el OIJ, ¿verdad? El porcentaje de nicaragüenses entre la población carcelaria entre 2018 y de nuevo 2023 es de aproximadamente 10%. Que es mucho. Es mucho. Sí, claro. O sea, es que no debería haber, o sea, a ver, yo quiero aclarar porque esos mensajes normalmente se salen de contexto. Si usted viene aquí y viene a trabajar y aporta, adelante. Yo estoy hablando de los delincuentes que vienen con antecedentes. Yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo hay que no haya, circunscribirlo ahí. yo no estoy diciendo que no hayan migrantes que no cometan delitos. Uh-huh. No estoy diciendo eso. Existen Uh-huh. migrantes que cometen delitos. Y que enseñan mañas que en Costa Rica no se tenían. Lo que yo no creo es que el problema de la inseguridad... No es por culpa de ellos. Perdón. Es que ni siquiera el 100%. No, para nada. Y tiene usted toda la razón. Yo no le estoy diciendo que toda la inseguridad del país es por culpa de ellos. Es que ni siquiera toda. No, o sea, pero yo creo que ese es un tema que nosotros tenemos que... Usted va a Estados Unidos, le voy a poner un ejemplo. A todo el mundo lo dejan entrar como Juan por su casa, ¿verdad que no? No. Y a otros países cuidan sus fronteras y la gente que va tiene que estar bien justificada y la gente revisa quiénes entran, cuáles son los antecedentes. En cualquier aeropuerto de Estados Unidos ponen el biométrico, hacen el cruce de información a nivel internacional para ver, porque es lo mínimo. Yo lo que estoy pidiendo son reglas mínimas de control de quién ingresa aquí. Pero es lo más sensato, todos los países lo manejan así. Eso para mí no es problema, Sí. Es decir, un control de ver quién ingresa aquí al país. Sí, por supuesto. Eso para mí no es problema. El tema es cuando yo relaciono la inseguridad con migrantes. Ah, no. Es que yo no he dicho eso. Sí, claro que sí. No, yo le dije que ese Claro era que lo ha uno. dicho. No, yo lo que he dicho, las cuarterías que están en San José, ¿usted cree que la gente puede caminar en paz cuando muchos de ellos son extranjeros irregulares cometiendo crímenes? Es que ese es mi punto. Sí, pero es que estamos relacionando la inseguridad del bueno, país y ticos con también con hay. los migrantes. No. Pero es que está pasando, ¿dónde no? Yo no digo que toda la inseguridad es culpa de ellos, pero hay una gran parte que sí podemos controlar. El dato me dice que no es la gran parte. Bueno, pero un 10% no es un tema menor. El dato lo que usted me acaba de decir. El 85% de las personas en las cárceles son ticos. Sí, pero... 85%. Sí, pero yo estoy hablando... A ver, eso es cuando ya la gente cometió el delito. Yo lo que le estoy diciendo a usted es que el país debe entrar a revisar quién ingresa antes de que lleguen a la cárcel. Es que vamos a ver. Antes de que siquiera pase el problema. De nuevo. Hay que fijarse quiénes son los que están ingresando, llevar ese control, porque hoy todo el mundo entra como Juan por su casa. Es que estamos ligando migración con criminalidad. Y es que sí pasa, en ciertos casos se da. En ciertos casos. Es que yo nunca le he dicho... No son ni siquiera... Yo nunca le he dicho a usted... yo le he dicho que tiene varias aristas. Una es esta, que sí impacta, porque muchos son suramericanos, colombianos, venezolanos, nicaragüenses también, que vienen y cometen delitos acá, relacionados con el tema narcotráfico y demás, o no son extranjeros. Doña Natalia, pero la gran mayoría de migrantes en este país no cometen delitos. Pero perdón, es que de eso yo no, yo no estoy hablando. Vea que usted no me está escuchando. Cuando yo llegué y planteé el tema, yo le dije, saquemos a todos los migrantes que vienen a trabajar y que vienen aquí. Aunque sí le digo, y le voy a poner otro tema que seguro no le va a gustar, pero se lo tengo que decir también, es el tema de la caja
y la gente que llega a ser atendida y no está cobrando. Lo tengo anotado. Me imaginé que lo iba a sacar. Lo tengo anotado porque hay tweet al que le saqué pantallazo sobre eso. Y su tweet dice... Yo sé. Su tweet dice... Queremos hablar de la plata en la caja, dice su tweet. Entonces empecemos por los cientos de extranjeros ilegales que se vienen, se atienden y no pagan. ¿De verdad esperan que los costarricenses sigamos cubriendo esa cuenta? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Yo eso. necesito que usted me dé datos exactos. Lo invito, le presento, Permítame. Bueno, perdón por interrumpir. Yo necesito que usted me dé datos exactos que me digan que el problema financiero de la caja es por las personas migrantes que se atienden en la caja. Eso, yo no he dicho que eso no dice el tweet. Vuélvalo a leer. Queremos hablar de plata en la caja. No, exacto. Vea que usted me está cambiando las palabras. Yo estoy diciendo que plata hace falta porque no se cobra. Yo no he dicho ahí en ese tweet que el problema financiero de la caja son ellos. O lo puse. ¿Verdad que no? Usted lo que me está diciendo hoy es que plata hace falta en la caja. Sí, pero yo por no he los dicho... migrantes que no se cobran. Claro, porque por eso, esa es una razón. Le voy a poner la otra. Ahí viene cuál es el principal problema que hay en justamente los cobros de los servicios de la caja. Que no hay contabilidad de costos. Sí, está bien. Digamos, entonces, le voy a poner un ejemplo. Eso, súmele a eso problema. Súmele a eso este problema. Pero le voy a decir... Es que no veo datos. No veo datos, doña Natalia, que en donde usted me pueda relacionar que gran parte de la... Yo le invito a que haga la consulta a los 29 hospitales de la caja. No, yo le invito a que usted presente los datos de lo que usted afirma. Yo los vea. Hay 29 hospitales. En promedio puede andar en incobrables 2.000 millones de colones por año. Y estamos hablando de muchos de ellos extranjeros. ¿Dónde están los datos? Se los puedo conseguir con mucho gusto. Pero le estoy hablando con números reales. Entonces, son 2.000 millones de colones de incobrables. Más o menos el 30% de los partos que hay en este momento, el problema que hay es que para cobrar no son buenos. Entonces, no hay los datáfonos, no hay sistema de cobros. Yo no estoy diciendo que la caja no tenga un problema de cobro. Por eso, pero es que no me deja ni explicarle el tweet. Le estoy explicando el tweet que es este. ¿Por qué le digo que es así? Porque no hay un convenio. Le pongo un ejemplo. Hoy no existe un protocolo centroamericano, para poner un ejemplo, o a nivel de toda la región de América Latina, donde yo no le pueda cobrar a una persona aquí y la puedo ir a buscar a su país. Eso es una deficiencia terrible, porque la gente se me va. Si, por ejemplo, yo le digo, es que no le puedo cobrar hoy porque no tengo el datáfono, o no le acepto eso, o no tengo SIM-P móvil, o no puedo hacer el pago, o no tengo cómo pagarlo, la gente se va al país el día siguiente, o se va la semana siguiente, y cómo yo rastreo ese cobro. Y le aseguro, pregúntele, porque le estoy asegurando que casi la gran mayoría de costarricenses me van a la razón con ese tweet. Gente que tiene listas de espera 10 años y que no atienden porque deben una cuota, en muchos casos. Con mucho respeto, doña Natalia, en serio, con mucho respeto. Puede que la gente le dé la razón con el tweet. Sí, claro. Porque ese es el sentimiento del costarricense. Es lo populista que decir. Es que no es populista, es la realidad. Claro que sí. No es la realidad. Vea, doña Natalia. Es la realidad. Ojalá tal vez después me pueden dar los datos si me los dan. Yo le traigo uno. La OCDE, que usted... que me parece muy bien en ciertas cosas. En otras, ok, está bien. No necesariamente, Está no es blanco o negro. Tiene sus matices. No es la Santa OCDE. No, okay, no, está bien. para pero nada. La OCDE Ningún organismo internacional lo es. Pero la OCDE es un ente creíble. Hizo un estudio sobre cómo contribuyen los migrantes a la economía de Costa Rica. Y desmitificaron ciertas cosas. Y una de esas cosas es que el mito es que la caja atiende a más migrantes que ticos. ¿Ok? Según el estudio, el 92% de los gastos en salud fueron para personas, lo que el estudio llama autóctonas, es decir, costarricenses nacionalizados o de nacimiento. Sí, porque la Constitución dice que cuando viene un extranjero y se atiende, le va a pasar el artículo también, se vuelve tico por el hecho de tener hijo acá. Por eso le está cerrando ese dato así. Es decir, usted está cuestionando la metodología de la OCDE. No es la metodología, es que es que seguro que está bien. Solo 8% del gasto de la caja fue en personas migrantes. Solo el 8%. Primero tengo que leerme el estudio completo porque me saca de contexto. Es como que yo le lea un párrafo de un libro y usted no sabe qué dice el libro, ¿verdad? Entonces tengo que leerme el estudio. Pero además de eso, habrá que ver muy probablemente qué está pasando, porque si viene una mujer extranjera
que no tiene papeles ni nada, y nace el chiquito acá, el chiquito es tico, entonces a ella la protegen porque el chiquito es tico. Como corresponde. Por eso, pero es que por eso le estoy diciendo que eso no quiere decir que el problema no esté. Yo no tengo ningún problema que alguien venga y utilice los servicios. En el tanto sus servicios se cobren y se paguen después de usados. Si viene una persona extranjera a tener un hijo y no están cobrándole por ese parto, hay un problema de gestión de cobro. Eso es lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que los migrantes no vienen a trabajar, ni estoy diciendo que no vengan a trabajar. Está relacionando. Pero no es que usted me está poniendo palabras que yo no he dicho. Es que, doña Natalia, es lo que dice no, el tweet. Porque usted no, dice, el tweet no es xenófobo. Si usted para lo que mí sí. no, es que Sí, usted lo para está mí interpretando sí. mal. Sí, para mí sí. Primero, yo no soy xenófobo, o sea, no soy una persona que va a discriminar a alguien porque venga a trabajar. Y quiero dejarlo muy claro. Todos tenemos algún extranjero que vino aquí. Y créame que yo jamás voy a discriminar a nadie por eso. Lo que no se vale es que sean criminales o que vengan a usar servicios públicos y no los paguen. No se vale. Qué pena. Pero es que no, primero los ticos. Eso es... ¿Sí? Eso es... No, perdón, yo lo veo así, porque además... Primero los ticos, David. Primero los ticos... Es que si no está... Vea, hoy no están atendiendo, o sea, hay listas de espera para los ticos. ¿Sabe qué me pasó un día de estos en el Calderón Yo sé Guardia? que hay listas de espera es que es con frustrante. los ticos. Vea, es que para mí en también el lo Calderón es, porque Guardia, yo también uso los servicios de la caja. pero Yo vea también lo me frustro, pero me frustra más yo sé, yo lo que entiendo. relacione el problema Es de que la caja con los migrantes. que esa es una interpretación suya. Pero es que lo dice el tweet. No, es que hay perdón, David. Me explico, lo dice el Pero tweet. es que- Queremos hablar de plata en la caja, Pero migrantes. yo lo que estoy diciendo, pero perdón, yo he dicho que el problema financiero es gracias a los migrantes, ¿no? Esa es una interpretación Queremos suya. hablar de plata en la caja. Sí, lo que estoy diciendo es por los- empecemos, porque ese es uno de los problemas. Quiere decir que hay un problema en cobro ahí que hay que empezar a arreglar. Y le voy a decir el otro problema. ¿No saben cuánto cuesta nada? Yo no estoy negando los problemas Entonces, de la caja, doña Natalia. ese es uno de Yo no los estoy temas. negando los Pero usted me problemas. está poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho. Si usted lo que quiere es hacerme ver como xenófoba, no. no lo va a lograr porque yo tengo mi punto. No, yo lo que quiero, Y yo lo que quiero es sé- cuestionar las posturas. Y me Eso es lo encanta que esta ando conversación. buscando. Eso es lo que Me ando encanta buscando. esta conversación. Usted es un periodista serio. Yo sé que Gracias. usted lo hace porque quiere llegar a mi punto, pero yo no quiero que aquí se malinterprete algo de que como es un extranjero no venga aquí nadie. Yo lo hago Porque no es por eso. Yo lo hago porque quiero que las palabras sean respaldadas con datos. Yo entiendo. Eso es lo que a mí Y me gusta, digamos. ¿sabe Y es que- lo que no sabe- estoy encontrando sabe que- hoy. Sí, porque le estoy dando un dato de un hospital de 2.000 millones de colones. Son 29. Es más, si usted como ciudadano pide esa información, se la tienen que dar. Usted no la tiene. Es decir, Sí. a ver, de nuevo, y aquí podemos... Ya, Sí, voy- sí, ya, yo- ya- ya voy a cerrar ya- este tema porque de acuerdo. mi interpretación, que es lo que dice el tweet, pero está bien, usted dice que es mi interpretación, es que se relaciona problemas de plata con la caja No. con migrantes que se vienen a atender. Ese es uno de los puntos para tener recursos. Ok. Entonces, en ese uno de los Pero le voy a puntos, poner- en ese uno de los Ujú. puntos, yo quiero ver el dato de cuánto es el peso que tienen La las caja ni personas siquiera lo migrantes. sabe. Ok, pero No, entonces... si- probablemente lo si la sabe. caja ni No, si- ahí voy- yo sé de ejemplos concretos que le puedo mencionar, pero en la globalidad el dato no está, se lo aseguro, porque además se manejan de hospitales separados. Entonces, si el dato no está... O sea, si digo usted yo dice que el no dato- está. Está bien. Si O usted sea, no lo porque yo tiene, no lo tengo. O sea, yo lo que le puedo decir es lo que me han si usted comentado no lo tiene, ¿cómo doctores, lo puede afirmar? médicos en la caja. Ese es mi punto. Si no lo Yo- tiene, ¿cómo pero, lo puede pero afirmar? es que es evidente. Vea, ¿cómo no va a pasar eso? Si aquí ni siquiera sabe cómo cobrar una cirugía Pero y eso- cómo bien, pero eso es- cómo pero entonces- gestionar los cobros de las personas que vienen aquí. Pero eso es sobre el aire, Y entonces. no es sobre el aire. Es sobre Yo lo invito a que percepciones. consulte. Yo lo invito a que consulte. Es más, mande una nota a los 29 hospitales del país que le den esos datos. Bueno. Sería interesante hasta para un ejercicio. Bueno. Ahí podemos verlo todos. Pero además, le voy a poner otro ejemplo. Yo no he hablado solo de este tema de financiamiento de la caja. Hay otro problema. La informalidad. Sin duda. Porque yo le digo una cosa. Sin duda. Vea, le voy a poner yo un ejemplo. Cuando Y yo creo que fui- ahí vamos a estar en la cuando- misma página. Cuando yo fui diputada, presenté un proyecto de ley que era de la base mínima contributiva. Y yo quería que la gente se asegurara por horas, porque me parece un absurdo que si usted trabaja a las 4 horas le van a calcular las cargas sobre 300,000 pesos, no sé cuánto estará ahorita. Pero de ahí resulta que llegamos al plenario para votarlo. Y la caja dice, es que es inconstitucional porque las pensiones van a ser muy bajitas para esas personas
y porque además dejamos de percibir plata. Y yo decía, ¿pero qué es ese razonamiento? Si hoy el 45% no está cotizando absolutamente nada, porque es la informalidad de aquel momento, ahorita está en 38. Altísima. Altísimo. Yo prefiero que la gente aporte un poquito, así tenga un poquito para su pensión, que después sea una carga para el Estado de 80,000 pesos al mes, que al más no alcanza para la gente. Aquí estamos en la misma página. Bueno, qué dicha, porque ahí teníamos que coincidir en algo, digo yo. Yo creo que la caja, el país, la asamblea, el ejecutivo, la caja tienen que ponerse de acuerdo y hacer algo. Totalmente de acuerdo. Y hacer algo con eso. Estoy muy de acuerdo con usted. Es muy caro asegurar a una persona hoy en Costa Rica. Y hay que trabajar para que se pueda. Ojalá, este gobierno creo que no lo hizo. Esta asamblea ya creo que no lo hizo. Y no es ni de ley, David. Bueno, tal vez no es de ley, pero sí es de la caja. Sí es de la caja y le voy a decir. Es de la influencia que puede tener. Por supuesto. Vea, para mí, la persona que vaya a la caja tiene que ser de la caja. Ok. Yo creo en eso. Ok. Que conozca la institución, porque la persona que va y no puede ir a aprender. O sea, yo no me puedo dar el lujo de poner a cualquier persona que a mí se me ocurra porque me pareció bien. A Marta Esquivel. Sí, es que no. Vea, y ahí voy a hacer la excepción con algunos de los casos de esta administración porque la coyuntura era muy diferente a lo actual. Empezando por los salarios. Eso fue todo un problema. ¿Los salarios de quién? De los ministros que empezaron en esta administración sin la ley de empleo público. Voy a llegar ahí, pero ¿quiere que saltemos ahí de una vez? No, yo pongo ese caso porque tampoco uno puede decir todo está mal y qué barbaridad. Con lo que se podía se hizo eso. Con las circunstancias que habían se pudo contar con el equipo que se tenía. Como le digo, hay gente muy talentosa, pero ya sea no se involucra, no quiere, porque hay gente que no quiere meterse en política. Hay gente que salarialmente no le es posible dejar su trabajo en el sector privado para meterse en política, sí, que por temas familiares no se meten en política. Sí. Entonces, en esas circunstancias había que también ver cuáles son las posibilidades que existen y de ahí nombrar. Si usted me pregunta a mí, yo buscaría a alguien que conozca la caja por dentro, ojalá médico con la experiencia de servicios de salud, una gerencia de servicios de salud, porque la parte gerencial es crítica. Yo no hago nada con un médico que no sepa gerenciar. Claro. Y esa persona tiene que ver cómo maneja ese rol a lo interno de la junta directiva para que con la gerencia financiera propongan un plan en donde podamos reducir completamente esa base, reducir la informalidad, los arreglos de pago para los retroactivos, o sea, esos cobros que quiebran a la gente de 60 millones de pesos, Estoy si de usted acuerdo. le dicen que tiene que pagar el 33% de un solo, Estoy de acuerdo. ¿verdad? Eso no puede ser, David. ¿Quién en su sano juicio Nadie. se va a ir a asegurar a la caja Nadie. cuando usted lo que le da es terror? Es como acercarse a Hacienda. Estoy muy de acuerdo. O sea, es imposible. Nadie va a surgir con esa visión, con esa mentalidad. Y por eso le digo, ahí que dicha que coincidimos, porque sí hay un reto enorme. Y no es de ley porque sí es de gestión. Le voy a decir que ni siquiera es de ley porque cuando yo presenté el proyecto me lo archivaron. Y además, usted no puede por ley obligar a la caja a nada, porque la Constitución dice que es autónoma. Así es. Y lo que yo puedo hacer en una ley es decir, autorícese a la caja que haga eso. Entonces, al final termina siendo una gestión interna. Así es. Entonces, ahí sí podemos solucionar en los primeros 100 días muchos problemas sin necesidad de ir a la Asamblea Legislativa. Sí, yo honestamente dudo que le tomaría 100 días arreglar este tema de la informalidad. Porque... Por lo menos enseñar la ruta a seguir. Pero no, sí. O sea, no decirle que es que nadie lo va a solucionar en 100 días. Es muy difícil. Sí, correcto. Estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo con que la informalidad es altísima en este país y que se tienen que hacer definitivamente ajustes para que no sea tan caro asegurar a una persona en Costa Rica. Voy a hablar sobre su trabajo como ministra, un poco sobre un tema en específico que sí quiero tocar. Gisela Sánchez, actual presidenta del BESIE, del Banco Centroamericano de Integración Económica, cuya candidatura, valga decir, impulsó este gobierno, en la Asamblea Legislativa dijo que usted tuvo mucho que ver en la ejecución del $1.000.000 que dio el BESIE a Costa Rica y que pasó todo lo que pasó con Bulgarelli y con Choreco y con el contrato. Es decir, Gisela Sánchez dice eso en la Asamblea Legislativa bajo juramento, que usted tuvo mucho que ver en eso. Mi pregunta directa es si usted conocía lo que el presidente quería hacer yo lo dije en la comisión. Con Bulgarelli y con Choreco y con el contrato. Yo me enteré por la prensa. Porque cuando a mí me pasan los términos de referencia y hay una audiencia en donde yo hablé todos los detalles sobre la situación. Y ahí
cuando a mí me pasan esos términos de referencia y toda la situación, digamos, que sucedió en comunicación, es porque ellos se encargaron como departamento técnico de pasarme eso a mí. ¿Qué habló? Y si estaba, digamos, conversando o no con Cristian, yo nunca supe. Yo me enteré por la prensa. Mi rol era de la ejecución del contrato con base en lo que me dijeron los departamentos técnicos. Y con base en eso se desembolsaba. Pero ese es el único rol. Nunca se entera que Cristian hace los términos del contrato que él termina ganando. Nunca. Por la prensa. Y nunca sabe que el presidente quiere darle cariñitos a Choreco con esa plata. No, señor. ¿De verdad? Así lo dije en la comisión. La ministra de la presidencia. Así. ¿Me ha visto usted en alguna reunión? Nunca. Yo nunca estuve. Yo me enteré por la prensa. ¿Qué piensa de eso, de ese caso? De que hay que esperar que se resuelva porque está en investigación. Y es que como el 295 del Código Procesal Penal impide que uno se refiera a los casos en esa situación, yo hablé lo que tenía que hablar en esa comisión y expliqué todo el detalle, expliqué en qué se había gastado el $1,000,000, entregué toda la documentación. Ahí está un AMPO completo con todos los reportes de comunicación, todos los arreglos que se hicieron en la Casa Presidencial y todo el tema de ciberseguridad que fueron los 3 componentes. Es lo que le puedo decir. Otro de las acciones que usted toma siendo ministra de la presidencia es lo que usted comentó anteriormente, aumentar los salarios. Es decir, usted firma... Sí, lo del director jurídico, sí, que un comunicado rarísimo, además de... ¿Cuál comunicado, perdón? El del director jurídico que lo sacan de Casa Presidencial. Ah, pero hace poquito. Sí, hace como 4 meses. Sí. Pero usted aumenta los salarios de ministros y ministras. ¿Yo aumento los salarios? No, eso se vota por presupuesto nacional. A ver, usted se firma el decreto para aumentar los salarios de los ministros y las ministras. Pero eso es lo firma la ministra de la presidencia con otras personas. Pero es que su firma está ahí. Que la Procuraduría avaló. Su firma está ahí. Que la Procuraduría avaló porque después de eso tenía que ir a poner el monto del aumento en presupuesto nacional y fue la Comisión de Hacendarios y ahí se votó el aumento como corresponde, como se tiene que hacer por ley. ¿Usted cree que fue ético? Más allá de la legalidad. Es que es una decisión del presidente. Es más, él comentó, claro, pero... que usted sabe cómo fue eso, ¿verdad? Él comentó cómo fue eso porque habló con el expresidente Alvarado, que iban a hablar de dejar eso establecido, porque obviamente los salarios no eran competitivos y tenían tiempo en aumentarse esa base. Creo que la base es el término correcto, no recuerdo exactamente cómo fue que se dio. Y al final él no cumple su palabra. El presidente me parece muy valiente hacerlo porque eso no lo hace nadie. Cuando los salarios estaban en un promedio, muchos de los casos, en 700,000 colones la quincena. Lo que yo quiero saber es si a usted le parece ético. Es que me parece valiente, para serle honesto, porque es que cuando usted Pero tiene un cargo... Pero la pregunta no es valiente, la pregunta es ético. Es que ¿por qué va a ser poco ético? Entonces sí, le parece ético. Es que al final se votó, los diputados lo votaron, transparentemente se dio... Vea, cuando no es ético, o sea, todo se hizo sobre la mesa, él lo dijo públicamente, asumió eso, fue a votarse al Congreso... Los diputados dijeron que sí. O sea, todo se hizo de forma transparente. Yo enmarco la pregunta de la ética. Y le voy a decir que sí me pareció valiente, ético, lo que usted le quiera decir a esto. ¿Por qué? Porque no cualquiera se atreve a hacer eso. Y menos entrando a un gobierno. Y le digo que sí es un reto enorme para cualquier presidente el no contar con un equipo porque salarialmente es imposible. Bueno. O sea, es bien difícil. Cuando usted le dice a un ministro que cuanta cosa que él firme va a una denuncia, que sus abogados los tiene que pagar usted, aunque sea temas de la función pública relacionadas con su cargo, que está expuesto 24/7 a lo que sea, que hay una exposición también por cualquier cosa que usted haga, que obviamente con ese salario mucha gente talentosa en el país no puede participar porque no puede dejar de tener sus obligaciones familiares o los préstamos o lo que tenga. Talento humano en el país sobra. El problema es que no se puede ser competitivo con lo que había en ese momento. Ahora, si usted me dice, la ley de empleo público vino a mejorar mucho, porque ahora sí se está equiparando casi que podríamos decir que al salario de un diputado, porque es un miembro del Supremo Poder. Pero como estaba eso antes, estamos hablando que había ministros que tenían unos salarios mucho más bajitos y otros que tenían anualidades de 20 años que tenían los salarios buenos. Entonces, si todos son ministros, ¿por qué tener que hacer esa diferenciación? Cuando se va a la Asamblea, los diputados ganan 57 lo mismo, independientemente de si usted estuvo en servicio civil o no estuvo.
eso había que ordenarlo. Y me parece que él fue muy valiente en hacer eso, porque de lo contrario, lo más fácil hubiera sido decir, ay no, que vean a ver cómo hacen y se la juegan, pero es que era insostenible. Y además no le cumplieron la palabra, y él había dado la palabra a los ministros de que iba a hacer todo lo posible, que si la aceptaban, también ver si se podía aumentar sin compromiso, porque dependía de un congreso su votación, para que en diciembre se hiciera un pago retroactivo de esos montos. Yo enmarco la pregunta de la ética por el montón de recortes que se han dado, por ejemplo, en la educación pública, a los bonos de vivienda. Ahí es donde yo enmarco la pregunta de la ética y si usted avala ese aumento a los ministros y ministras sabiendo que se recorta por otro lado. Y no estoy hablando de recortes de lujos, ¿verdad? Sí, lo estoy que pasa es que, vean, de... cada caso es muy difícil de... O sea, yo me puedo quedar aquí hablando con usted de cada caso concreto y no salimos. Pero un presupuesto, obviamente, es bien complejo de ver por institución porque depende de la ejecución que usted haya tenido en el año. Primer paso. Entonces, si usted tiene, digamos, un 80% de ejecución, quiere decir que usted dejó esa plata ahí ociosa. Uh-huh. Y que alguien... Dejó el 20% ¿sí? de ocioso. Exacto. Y como eso es un presupuesto anual, si yo no lo uso en el año, lo pierdo. Así es. No lo puedo acumular. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacía el ministro de Hacienda? Le estoy hablando de aquel momento, en generalidad, no en casos concretos. Uh-huh. Si se da una subejecución, entonces decía, bueno, como este ministerio no ejecutó eso y se requiere más en seguridad o en obra pública, hay que hacer un presupuesto extraordinario para pasarle eso al otro. Uh-huh. Eso es lo que pasa. Pero no es que se recorta. El término recorte no lo es que no ejecutó el presupuesto en el año. Entonces, ¿por qué voy a dejar yo que una plata se pierda si la puedo usar en otro lado? Esa es la lógica de Hacienda, es que para mí tiene sentido. Porque si usted ve los presupuestos de todos los años anteriores, siempre se pensaba en que no importa qué pasaba, usted aumentaba por inflación. Y eso está mal, porque el presupuesto son las prioridades de una administración. Entonces, si usted tiene un presupuesto es para que vaya donde lo quiere orientar, dependiendo de cómo se haya ejecutado eso en cada año. Pero si usted no es capaz de ejecutar ese dinero, mejor se la presta a otro ministerio. Se la pasa. Eso es lo que ha pasado con esas situaciones. Yo tengo una valoración diferente en ese tema, uh-huh. Pero me queda pocos minutos porque tampoco quiero alargarme muchísimo. Entonces no quiero entrar ahí porque si no voy a gastar tiempo. De acuerdo. Pero tengo una valoración diferente. Quiero terminar hablando sobre las acciones de este gobierno, en lo que le comenté al principio de los ataques a la prensa, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, usted estaba en el gobierno, era ministra de la presidencia cuando, se lo voy a poner de la forma en la que yo lo veo, la forma en la que yo lo veo. Cuando se usó el poder del Estado para amedrentar a un medio de comunicación a través del cierre del Parque Viva. Que la Sala Constitucional después dice que eso es inconstitucional. Usted era ministra de la presidencia uh-huh. cuando eso sucede. No estoy diciendo que usted lo hizo, pero estaba ahí, en un puesto bastante importante. También era ministra de la presidencia cuando presentan un mega caso de evasión fiscal, entre comillas, basado en un TikTok. Curiosamente, a una de las empresas de uno de los medios de comunicación, otro de los medios de comunicación que más adversan al presidente. Esos son ataques a la prensa, doña Natalia. O sea, duros de parte de la presidencia de la República, de parte del gobierno del que usted fue parte. Yo quiero saber si usted avala ese tipo de acciones. ¿Cuándo me vio a mí decir prensa canalla? Le estoy preguntando hoy. No, le pregunto yo a usted. Nunca. Si usted lo avala. Eso. Es que yo puedo hablar por Natalia Díaz. Es lo que le estoy preguntando. Yo no puedo hablar. Vean, hay cosas que yo comparto, otras no. Yo siempre he sido muy respetuosa de la prensa. Y lo seguiré siendo y voy a defender la libertad de prensa siempre, David. Siempre. Y usted me vio y mi actuar en el ministerio, nunca me refería a prensa canalla, a pesar de que a veces sí le soy sincera, porque no normalmente no pone lo que uno dice. Qué pena, pero es cierto. Aquí yo tiro la entrevista completa. Tírela como usted quiera. Yo lo que Spotify. Le digo es que yo soy... Gratis. Sí, me parece excelente. Pero a veces puede haber molestia, sí.
Porque a veces uno dice cosas y las tergiversan y los titulares no son lo que uno dijo. Claro, pero la molestia ¿verdad? es una Pero cosa... es una cosa, eso es muy diferente a no respetarlo. Yo no, Y nunca... eso es muy diferente a usar el poder del Sí, Estado. pero es que en esos casos, a ver, la gente confunde, volvemos al desconocimiento que hay. El ministro de la presidencia no es el presidente, David. No, y de nuevo, voy. Quiero Eso se aclarar lo puede algo. usted decir, bueno, si el estilo del presidente es ese es él. Lo que quiero saber Yo no es si comparto 100% su estilo. Y lo he dicho constantemente. Si usted me pregunta, ¿está de acuerdo? No. En el fondo hay muchas cosas, por supuesto. Si no, créame que yo no hubiera podido estar en un gobierno tanto tiempo. ¿Por qué se quedó ahí cuando esas cosas pasaron? Porque tenía que seguir ayudando. Aunque yo no comparta, porque es que entonces me voy en el primer mes. A la primera diferencia, ¿piensa usted que yo debo irme? ¿Verdad que no? Yo no, a ver. No, pero entonces mejor no acepto el cargo. Depende de la diferencia. No, pero es que no daba para eso. Okay. Yo estaba en mi labor, Okay. ¿verdad? Y yo estaba cumpliendo mis objetivos de acuerdo a mi cargo. Yo no estoy ahí como un presidente en ejercicio número 2. Yo soy ministro de la presidencia y ese cargo es muy diferente a ser presidente. Uh-huh. Cuando yo sea presidente, el próximo año, Dios primero, yo tendré ese estilo mío y el estilo del gabinete. Pero ese es en el momento en que me toque a mí. Él tiene su estilo y tiene su forma de actuar. Muchas cosas las comparto, otras no. No me gustan muchas cosas. Yo creo mucho en los ataques a propuestas. Y la Asamblea tampoco se ha portado a la altura, tampoco. O sea, no podemos decir que esto solamente viene de parte del presidente. Los irrespetos no van conmigo. Yo nunca, usted me va a escuchar hablando irrespetuosamente de una persona, atacándole al cuerpo. No. Y la Asamblea también ha cometido sus errores. Le han dicho unos insultos a don Rodrigo que también uno dice, ¿pero dónde estamos, David? De los dos lados. Esto no podemos avanzar así. Y vea, aquí, independientemente se tengan los 38, los 20, los 10 diputados, lo que sea que se tenga en el oficialismo, en el momento en que se gane, hay que trabajar con todo el mundo. Que eso sí yo se lo garantizo, que gracias a mi experiencia y gracias a que también sé lo que hay que hacer, porque no me tienen que enseñar, haber estado en la Asamblea, créame que le da una experiencia a uno muy grande, pero además del ministerio y estar en el lugar principal de un gobierno, que es el Ministerio de la Presidencia después del presidente, me permite a mí ver desde otra perspectiva las cosas y entender que yo tengo que trabajar con todos. Que no me parece, como le decía, el Poder Judicial, bueno, eso es un problema que yo tendré que resolver, pero no es a cómo se está manejando esto. Y yo no comparto al 100% las cosas, pero yo no soy la que define qué hacer. Cuando pasó todo eso que usted dice, bueno, cada ministro tenía su rol en la firma de determinada resolución, decreto, lo que fuera. Yo no estaba involucrada. ¿Cómo me voy a meter yo en un problema que no le compete a la cartera? Es hasta ilegal. Usted sabe que en la función pública el principio de legalidad es el que priva. Yo no puedo hacer lo que la ley no me dice que yo puedo hacer. Yo estoy hablando más de un tema moral y ético, más que legal. Uh-huh. Es decir, yo sé que usted no tiene nada que ver, no usted. Yo sé que el ministro, la ministra de la presidencia no tiene nada que ver con algo que firme la ministra de Salud. Sí, lo sé. Y lo desconozco y no sé el contexto. Pero eso es mi pregunta va más en la moralidad, porque usted quiere ser presidenta de la República. Claro. Entonces, esta es la forma en la que yo lo veo. Uh-huh. Si yo trabajo con un presidente, ojo que estoy diciendo trabajo con, no estoy diciendo ejerzo la presidencia. Sí. Trabajo con un presidente que ataca a la prensa de esta manera, que se refiere a los medios de comunicación y periodistas como ratas, que ataca a la Asamblea Legislativa. Yo no estoy de acuerdo. Está bien, voy. Uh-huh. Que ataca a la Asamblea Legislativa como la ataca, que se mete personalmente, como lo hizo con la diputada doña Vanessa Castro del PUSC. Personalmente se mete con su trabajo fuera de la Asamblea, que ataca constantemente a las instituciones democráticas, que ataca, no es que critica como normalmente puede pasar, no, es que ataca a la Contraloría General de la República, a los órganos de control, es que no le gusta el control, la Sala Constitucional, la Contraloría, la Fiscalía. Es decir, yo no estoy hablando de un estilo de hablar. Uh-huh. Yo estoy hablando de acciones concretas que atentan contra la estabilidad democrática de un país. Es que dependiendo de cómo usted lo vea. Entonces, claro, le estoy diciendo cómo yo lo veo. Entonces, cuando yo trabajo con un presidente así, mi perspectiva es que yo estoy avalando eso. No necesariamente. Porque si yo no lo avalo, yo no trabajo con alguien así. Entonces, lo que yo quiero que usted le diga a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo es cómo trabaja usted con una persona así
si usted no estaba de acuerdo con esas cosas. Porque yo le doy mi consejo como ministra, pero yo no mando. Es que la gente no ha entendido el rol del ministro. Ni siquiera usted lo tiene claro, David. Yo lo tengo clarísimo. O sea, porque si usted me sigue preguntando eso, es porque usted no lo tiene claro. Lo tengo clarísimo. Lo que no tengo claro es cómo se queda ahí. Porque es que mi rol es un rol determinado de un ministerio. Y yo lo aconsejo. Todo eso que usted me hizo, yo se lo he hecho ver. Pero él es el que toma sus decisiones. Yo no le puedo obligar a él a hacer nada. Entonces, o lo obligo o me voy del cargo en 15 días. Usted me dice. Yo me iría del cargo en 15 días. Usted, pero es que yo tengo una vocación diferente. Todo bien, está bien, podemos ser diferentes. Yo tengo una vocación diferente. Yo creo en servir y si está a mi alcance, hacer lo que yo puedo. Así me cueste porque cuesta. Pero lo más fácil es rendirse e irse y esperar el gobierno ideal que nunca va a llegar. Podemos ser diferentes. Sí. Todo bien. Quiero terminar dándole la oportunidad de hablar tal vez de un par de propuestas más. Creo que acortamos un poco esa parte porque nos fuimos con el tema de... profundizando con el tema de migrantes y demás. Pero quiero que tenga la oportunidad y que la gente pueda escuchar lo que ofrece Natalia Díaz porque usted quiere ser presidenta de la República. Y quiero también darles espacio un poco más amplio ahorita, lo que usted quiera durar, explicando un par de propuestas más hacia la ciudadanía que usted quiera poner sobre la mesa. Vea, una de esas la desarrollamos un poco y es el rol de la caja con reactivación económica o con empleo. Informalidad y trabajadores independientes. Ahí hay mucho margen sin ley para poder actuar en ser más flexible para esas empresas o personas físicas que trabajan hoy y que quieren de buena fe asegurarse y que no han podido porque hay temor con Hacienda, temor con la caja y eso lo podemos hacer sin ley. Yo me voy a meter de lleno en ese tema con el presidente ejecutivo de la caja que nombre, que yo sé que hay mucho margen para poder trabajar. Lo mismo en Hacienda, hay situaciones que aparentemente van a corregir pronto, vamos a ver si eso es cierto, pero por ejemplo, usted lo ponen a facturar, pero a usted le pagan en un mes o en 45 días y usted tiene que pagar el IVA en el momento. Eso me parece que no tiene ni pie ni cabeza, porque usted no tiene la plata ahorita. Ese tipo de cositas, uno tiene que ir viendo cómo hace esos cambios para que la gente tenga más dinero disponible y pueda surgir. Sí. Ahora, en el tema educativo, que para mí va amarrado a prevención en seguridad, porque yo no creo solo en la parte represiva. Si nosotros no nos metemos de lleno con esos jóvenes de 10 años en adelante, porque ya los agarran para sicarios, entre 10 y 14, y esta gente buscamos en el INAH cómo involucrarlos en un programa que tarde una certificación de 2 años, algo muy rápido, que no requiere una carrera universitaria, porque primero las universidades públicas no se puede obligar a decir qué se le enseña a pesar de que el mercado laboral necesite determinadas carreras porque tienen esa autonomía y no se han puesto de acuerdo con el gobierno para ese tema. Entonces, ¿cuál es el único mecanismo que queda? El INAH. Y el INAH es una herramienta poderosísima para el desarrollo del país, donde podemos enfocarla en esos cursos cortos, pero además yo lo haría regionalizado. Ya hay un INAH por cada región, pero regionalizado en cuanto a las carreras que se ofrecen. No es lo mismo. Claro, ofrecer aquí en Agam que ofrecer en la zona norte. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace uno con carreras que las empresas no están contratando ahí? La Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte empezó con unas iniciativas de esta línea, donde empezaban sector privado, academia y sector público a decir, ok, las carreras, que en la zona norte en tecnología también ha crecido muchísimo. Entonces empiezan a decir, bueno, estas son las empresas que están en la zona, mapeo todas las empresas que hay en la región. Hablo con esas empresas, les digo, ¿cuáles son las futuras contrataciones que ustedes tienen y en qué áreas? Cuando ya tengo eso, el INAH se mete y se le dice, esto es lo que las empresas van a contratar en un plazo de tanto. Yo puedo formar a los jóvenes en un sistema de educación dual, que la ley no quedó muy bien, pero es lo que tenemos. Como le digo, yo me puedo poner aquí a decir que reformo, no, hay que hacer lo que hay y usarlo, porque no tenemos tiempo de empezar a cambiar leyes. Entonces, agarrar eso y decir, mitad del tiempo estudio, mitad del tiempo con la empresa que me pide cuál es la carrera que se necesita, hago esa formación y después, cuando termina la formación, la contrata la empresa. Y así hay que hacer ese mismo modelo en todas las regiones del país. Porque en unas son turismo, sector agrícola, hay mucho agro, mucho sector agrícola fuera de la GAM. Claro. Que se necesita reactivar y volver los ojos en el sentido de que la gente joven se interese por meterse, porque la gente piensa que el agricultor es un señor mayor sin recursos y muy pobre y con mucha necesidad que no sabe nada. Sí. Y eso hay que sacárselo del chip.
porque hay un reto enorme a nivel del mundo y es cómo alimentamos al mundo. Es vital. A mí me parece que ese es un eje transversal, que eso es vital. importantísimo para el país. Es una oportunidad enorme de posicionarnos, además de ser un país sostenible, ver cómo tenemos alimentación también sostenible para el mundo y cómo podemos nosotros mejorar la productividad de estas personas, la competitividad del país, porque yo no soy de que uno protege un sector para que no venga la importación, porque, a ver, la gente lo que hay que pensar es qué sale mejor y cómo hacemos más competitiva a Costa Rica. Pero ahí tenemos una posibilidad enorme de meternos de lleno y decir en que somos competitivos, pero además ayudar con los costos de producción a ser competitivos, porque si usted pone a competir a todo ese sector con el mundo, pero no le da las herramientas, entonces ahí sí me parece que es una injusticia. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, poniéndolas con el INA y con toda esta parte regional, yo pienso que uno puede tomar gente muy joven que rápidamente va a aprender. Porque una carrera de 7 años, nadie se puede dar el lujo de manejarla en estos momentos porque los horarios no son los que se adaptan a esas personas, porque no son lo que están contratando. Y yo le apostaría muchísimo a eso. Y a la educación para la vida, donde se ha dejado mucho un aspecto que para mí es relevante y son las habilidades blandas. Okay. Porque gente capaz hay muchísima en el país, pero gente capaz que sepa trabajar en equipo y que pueda liderar equipos en empresas, no tanta. No tanta. Y eso va inclusive con el problema de bullying asociado. Si yo enseño cómo manejar esas emociones, cómo trabajar en equipo, cómo liderar, ¿verdad? Todo esto desde muy pequeños, cómo tener resolución alterna de conflictos desde las escuelas, cómo solventar esos problemas desde la niñez. Yo le aseguro que este país va a estar mejor en 10 o 15 años. Yo le apostaría la mayor parte de ese recurso a la primera infancia, que no solamente es un tema de aprender inglés, sino de formar para la vida, de que usted pueda ir formando a ciudadanos que puedan encontrar trabajo rápidamente e inclusive se pueden hacer planes piloto. Porque yo mentiras que voy a poder hacer un cambio en todo el MEP. Estamos hablando de 80,000 funcionarios y 5,000 centros educativos en todo el país. Si yo no escojo un lugar donde enorme, yo pueda, es enorme. Entonces si yo no escojo cómo mostrarle a la gente un ejemplo de una escuela, hagamos el cambio en una escuela. Okay. Y demostremos eso. Y si la cosa va funcionando, entonces vamos ampliando eso. Y por lo menos la gente va viendo que hay un proyecto y un resultado. Si yo me espero a tener todos los centros educativos con el programa, me da 15 o 20 años y ya yo no voy a estar. Okay. Entonces, en eso me quiero orientar en estas 3 áreas. Seguridad como la base, porque sin eso no tengo lo demás. Pero por ahí es donde quiero yo meterme de lleno, porque el empleo va asociado con reducir costo de la vida. Yo no puedo regular precios. No creo en la regulación de precios. Lo sé. ¿Verdad? Pero sí creo en que la mejor forma de poder atacar que a la gente no le alcance hoy el salario es con salarios más altos, mejores pagados, más capacidades para todos. Porque así yo me garantizo de que la gente pueda tener salarios mucho más altos que el mínimo. Es lo único que yo puedo hacer. Lo demás es populismo, lo demás es decir cosas que usted no va a poder cumplir en 4 años, pero yo sí puedo trabajar en ese programa de empleo para involucrar a la gente joven y gente de más de 45 años, que yo casi estoy ahí ya, pero yo gracias a Dios tengo las 40. Natalia? No sabía. Pero usted sabe que a partir de los 40, si usted no tiene la preparación, y no es mi caso porque bendito Dios he tenido la oportunidad de formarme y he trabajado en el sector privado, pero ya a partir de los 45 usted no lo contratan. Si usted no tiene, si usted no ha sido una persona que ha tenido una vida productiva y ha trabajado en el sector privado con una carrera, que son muy pocos los que tienen esa probabilidad de lograrlo, usted simplemente no sirve para nada. De 45 años en adelante ya la gente no, los jóvenes sí. Y más ahorita con todo esto de ciberseguridad, inteligencia artificial, robótica, carreras en universidades que están ofreciendo eso, graduaciones de 2 años para tener un curso. Imagínense lo que es desactualizarse sin tener ni siquiera la secundaria. Claro. Entonces, todo eso me parece que es la apuesta más grande que podemos hacer como país, porque además, David, hay otro tema. Nosotros somos el talento humano ejemplar de la región. ¿Hasta cuándo? Claro, porque ya se nos va a gastar el bono que teníamos. ¿Hasta cuándo estamos va a viviendo estar? La renta. Exacto. Entonces, si no invertimos en eso, cualquiera se nos puede ir arriba. Ahorita somos privilegiados porque la gente sabe que viene a invertir porque el talento de Costa Rica es excepcional. El reto es mantener ese talento para seguir siendo, para tener inversión extranjera en el país
y para poder tener todas las fuentes de empleo y asegurarnos que la gente pueda pagar sus gastos. Yo sí debo reconocerle algo antes de terminar, a pesar de nuestras diferencias, que lo estoy notando en esta entrevista, y es que usted no promete cielo y tierra. No. Es decir, y eso me agrada, honestamente, me agrada que no prometa cambiar todo el sistema educativo, cambiar todo el MEP, porque no lo va a lograr, ¿verdad? Y eso se lo reconozco, de verdad. Lo estoy notando ahorita, el hecho de no prometer cielo y tierra, y tal vez en una futura entrevista, si me la concede, que... Lo voy a pensar después de lo de migración. Que a mí me gustaría... Podemos profundizar más en otras propuestas, pero sí me agrada eso, y lo debo reconocer acá, que no está Muchas prometiendo gracias, cielo y David. tierra, porque eso es muy populista, prometer cielo y tierra, y eso me agrada. 2 preguntas muy cortas y cierro. Jornadas, yo sé que usted está a favor, Sí. pero quiero dejarlo en actas. Por supuesto, lo impulsé durante el Ministerio de la Presidencia, se votó, la sala se lo trajo abajo, como les decía en un inicio, pero por supuesto que es una jornada voluntaria, no es obligatoria, y es para ciertas empresas, muy poquitas. En el papel. No, Sí. en la práctica. No. En la práctica. No, en la práctica. En la no. práctica. Después podemos hablar de eso. En la práctica va a ser obligatoria. No, Sí, no. sí, porque a la gente le van a decir, vamos a pasarnos a jornadas, 4x12. ¿Quiere? No. Y al mes... Pero no. había unas cláusulas en el texto que usted puede escoger. Y al No, mes pero- y al mes lo van a despedir. No creo. Por recorte Hay personal. unas cláusulas en los transitorios. Yo no sé cómo quedó el último texto, no lo he visto. El último que se había dejado presentado tenía unas cláusulas donde en algunos casos podía usted decir que no. Todo eso quedó establecido, por lo menos en la ley que se había votado. Yo, la mayoría de mi tiempo laboral lo he trabajado en el sector privado también. Ujú. Yo llevo, no sé, 15 años, 18 años de mi vida trabajando, y solo 3 los he trabajado en el sector público, los demás en el sector privado. Y desde mi experiencia en el sector privado, puedo decir, no van a ser voluntarias. Para Porque mí sí son voluntarias. A mí más de una vez, a mí y a mis compañeros de trabajo nos cambiaron el horario, por ejemplo, y era cambies de horario o pierde el trabajo. Sí, pero no es voluntario, es voluntario. Claro, es voluntario, sí, me quedo sin trabajo, ¿no? Pero ¿cuánta voluntariedad hay ahí? Pero es que así funciona el mercado laboral. ¿Cuánta voluntariedad hay ahí? Así funciona el mercado laboral. Entonces, y no aplica para toda. La gente ha querido ver que esto es para todos, que es una explotación laboral y yo eso sí creo no, que es una explotación. Yo sé que no aplica para todos. No, No sé no. porque me leí el Y además proyecto. usted escoge si lo quiere tomar o no. En el papel. Si usted se mete en una empresa productiva 24/7, obviamente usted sabe lo que va cuando lo contratan. Me dan otra entrevista y profundizamos en el tema después. ¿Quién la financia? Estamos buscando recursos en este momento. Todavía soy precandidata. Viene un proceso de inscripción de candidaturas, tanto en el caso de presidencia como de diputaciones, que el partido tiene que anunciar. Después de eso, pues viene toda la etapa de campaña. Hay que buscar recursos. Vamos a tener bonos, que es lo que permite el Código Electoral para financiarse. Es la única manera, porque nosotros no teníamos deuda política casi de la que nos tocaba. Ya que no tuvimos préstamos en el pasado tampoco ni financiamiento, solo pudimos cobrar un monto muy pequeño comparado a lo que nos dijeron que nos tocaba, de 800 millones como 50. Uy, hijo de pucha. Perdimos Sí, sí, 750 y los devolvimos al Estado. Ujú. Entonces, al final, tenemos que buscar esos recursos Ok. y a través de donaciones, bonos o los mecanismos que se puedan definir por parte del Comité Ejecutivo del partido. ¿Gerardo Corrales está en la campaña? No, él no está en la estructura de la campaña. Como lo aclaré en algún momento también en varios programas, obviamente él quería con ciertos empresarios buscar financiamiento. Al final de ahí eso está ahí en veremos. Tiene que darse todo ese proceso. Él nunca ha estado involucrado ni en ningún cargo en la campaña, ni en ningún cargo político. La gente dice que es que si va a diputado, que si va a vicepresidente. De una vez aclaro que no. Apoya su candidatura. Pues apoyará la mía y otras no lo sé. Ok. Lo que sí le digo es que obviamente en el tema empresarial es muy importante contar con los apoyos necesarios que obviamente tienen que registrarse en el partido a través de donaciones. En ese proceso estoy. Cuando ya sea candidata tendré más músculo para poder hacerlo porque en esta Sin etapa duda. es compleja. Sin La duda. gente está con mucha incertidumbre
y sobre todo en el sector empresarial, de cuáles son los candidatos que van quedando Así es. como oficiales, por así decirlo, en la contienda, y dependerá mucho de esa certeza para poder aportar. Entonces todavía no estamos en la etapa en donde se puedan dar esos aportes. Para mí la papeleta va a ser, bueno, claramente Juan Carlos Hidalgo, Álvaro Ramos, que ya están definidos. Yo creo que usted va a ir. Yo creo que el orgullo de Eli no lo va a dejar poner a alguien más, entonces creo que Eli va a ir. Lo mismo le va a pasar a Fabricio, creo que Fabricio va a ir. Creo que Claudia va a ir. ¿Quién más? Frente Amplio. Frente Amplio, no sé Que quién no irá. sé quién irá. Ahí sí, No, ni yo idea. tampoco. No, yo Dicen que en tampoco. agosto tienen la... Yo hablé con Ariel, lo entrevisté y él va como por lo menos precandidato. Pero Ok. yo creo que al rato iba Ariel, por ahí vi un día. Yo no sé si era votada en la Asamblea Nacional o era convención, no me acuerdo. No es convención abierta. No, es convención cerrada. Ya Es me acordé. convención cerrada. Ya me acordé, sí. Es convención cerrada, correcto. Y bueno, quien decidan ir por el chavismo. Póngale 15. Por el chavismo 15, hueso. 20, 15. No, yo 20. digo esos 7 Sí, y como deben de haber importantes, más. como relevantes, sí, de digamos. acuerdo. Pero sí, un montón más. Ahí está este señor Zamora. Fernando Zamora. Sí, un montón ahí. Bueno. Gracias, doña Natalia. A ¿Algo usted, más Laura. que usted quiera agregar? No, agradecerle por el espacio, David. De verdad que ha sido un espacio muy enriquecedor y obviamente espero que no sea el último. Tal vez no sea muy pronto la próxima entrevista, pero no espero que no sea la última. Agradecerle nuevamente por eso. Decirles que obviamente lo que yo estoy buscando con esto es un proyecto político, ojalá de muy largo plazo. No vivo la política, no me aferro al poder por aferrarme. Lo que quiero es abrir un espacio en donde más gente venga, como le decía ahora, y pueda incidir en los liderazgos de aquí a 20 o 30 años. Es lo que yo más quiero. Al final, para mí eso es lo más importante. Ver cómo la política se vuelve una actividad en donde usted pueda formarse con el tiempo necesario para poder presidir un país. Se ha perdido mucho eso. Uh-huh. Sí, de Que acuerdo. cada 4 años llega cualquier persona y Estoy de simplemente acuerdo. aspira. Yo creo que esto es una profesión seria que tiene que verse como tal y tiene que haber una formación, y eso es lo que yo creo que el país también necesita. Más allá de un tema partidario, pensar en eso. Quiero pasar de las denuncias, que están muy bien, perfecto, que algunas cosas no se comparten por la forma, en el fondo muchas sí, pero hay que pasar de las denuncias a soluciones. La gente quiere a alguien que resuelva los problemas y que ejecute. Los diagnósticos están, por eso yo me enfoco mucho en las pequeñas cosas que pueden hacer la diferencia. Uh-huh. Yo me puedo poner aquí a hablar de las grandes reformas de todo y que se ocupan leyes gigantescas para que funcionen. Vea, aquí entre menos leyes tengamos, mejor nos va a ir, se lo aseguro. En muchos casos me frustra ver cómo se depende de un Congreso cuando muchos de los temas también están en la capacidad de negociación y de ejecución desde el Ejecutivo. Yo creo que hay margen todavía para hacerlo. Okay. Creo en eso. Vamos a trabajar de la mano con municipalidades también. Creo que eso se ha dejado muy de lado, pensando en que es como Asamblea, Poder Judicial y Poder Ejecutivo. Y las municipalidades son críticas, porque yo no puedo enterarme de lo que pasa en un distrito si no tengo el vínculo con la municipalidad y con los líderes comunales de la zona. Sin duda. Entonces tengo que buscar cómo tener ese mecanismo permanente de colaboración, y no es una gira que uno va cada cierto tiempo como presidente y se sienta, no, es un mecanismo permanente de escucha y de relacionamiento con las comunidades. Yo voy a apostarle mucho a eso. Gracias, doña Natalia. Gracias por el espacio. A Hora usted. 20 y resto. Se me pasó, yo decía, esto está muy largo. Perdón, pero gracias por el espacio, por coordinarlo. Perdón por mi insistencia y mi majadería. A las personas que nos escuchan, gracias por el apoyo siempre. Recuerden que sobrevivimos únicamente por los financiamientos que las mismas personas dan. www.patreon.com/inclinada para hacer una suscripción mensual, o pueden hacernos simple móvil también al 8607-6470. Gracias, doña Natalia, y nos escuchamos la próxima vez. Gracias, David, un placer. Chao. Esto es The Talk, una propuesta de La Hora Tica para tener conversaciones profundas sobre temas que nos importan. Somos un medio de periodismo independiente que sobrevive únicamente gracias al financiamiento que ustedes mismos dan. Pueden hacerlo a través de www.patreon.com/inclinada La Hora Tica o a través de Simpe Móvil 8607-6470.